Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a su escuela dominical aquí en el templo La Peña de Oreb, en su canal Asamblea Apostólica La Peña de Oreb. Damos gracias a Dios que en esta mañana podemos estar junto con ustedes compartiendo la hermosa palabra de Dios. Y voy a invitarlos a que busquemos la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, y vamos a tener una lectura allí del verso 10 al verso 18. Verso 10 al verso 18. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana. Señor Jesús, damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos, esta palabra bendita, y pedimos, Señor, que sea de gran edificación, consolación, exhortación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el mes de septiembre para nosotros y a nivel ya prácticamente de muchos países, a través de legislaciones, leyes, es el mes de la Biblia. Y el mes de octubre nosotros lo hemos declarado como el mes de guerra espiritual. Y lo hemos declarado así por las actividades demoníacas que hay en este mes, amén, terribles, amén. Es el mes que escogió el diablo, el enemigo, para hacer muchas actividades, convenciones, ordenación de brujos, ya lo dijimos, misa negra, sacrificios de niños y aún de adultos. Así que por eso nosotros estamos impartiendo estos estudios, y en el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante conocido por la Iglesia del Señor, que es la armadura de Dios, que es lo que acabamos de leer ahí. El título, si ustedes se fijan allí antes del versículo 10, o el subtítulo dice la armadura de Dios. Creo que cuando mencionamos la armadura de Dios, la mayoría de los cristianos piensan enseguida en Efesios capítulo 6. Y la razón es porque es un tema muy conocido para nosotros, porque se menciona mucho en la iglesia. Y si le preguntamos a cualquier cristiano comprometido con la palabra de Dios, él sabe cuáles son las partes, de las piezas de esa armadura de Dios. Lo más seguro es que va a dar la respuesta correcta. Pero mi interés al dar este estudio es que más allá de conocer acerca de esta armadura y de las partes que lo componen, que quede convencido de la eficacia de ella y de lo real que es. Nosotros estamos convencidos de algo muy importante, hermanos, y esa es la razón por la cual estamos en este camino. Y también nuestros amigos tienen esa convicción, los simpatizantes de la iglesia, los que están siguiendo estos estudios de escuela dominical y que escuchan las predicaciones. Y estoy hablando de la convicción que tenemos todos acerca de la realidad de la existencia de Dios, de la realidad que Dios es el creador del universo, de todo lo que existe, y es que el autor de la vida. Porque si no creyéramos que Dios es real, ¿para qué perder nuestro tiempo asistiendo a la iglesia y cumpliendo las ordenanzas de la Biblia?
Pero sí, estamos convencidos de la realidad de la existencia de Dios. Estamos convencidos de nuestra condición de pecadores. Estamos convencidos de la necesidad que tenemos de un Salvador. De la misma manera que tenemos esa convicción, mi deseo al finalizar este estudio es que usted quede convencido que esa armadura que acabamos de mencionar aquí, que acabamos de leer, amén, es tan real como Dios. Tan real como la armadura que usaban los soldados para la guerra en tiempos antiguos. Solo que así como no vemos a Dios porque es espíritu, tampoco podemos ver esa armadura porque es una armadura espiritual. Lo que ha sucedido con este pasaje de Efesios en la comunidad cristiana es que se ha interpretado como algo simbólico y no como algo real. Hay algo de lo cual cada cristiano debe estar convencido, y es que estamos en una guerra permanente con el enemigo, con el diablo, con Satanás, donde no hay ni un minuto de tregua, ni de día ni de noche. Porque aun cuando nosotros dormimos, el enemigo está disparando sus dardos de fuego contra nosotros. Y a veces tenemos sueños terribles y a veces tenemos hasta pesadillas. Amén. Y todo esto es obra del enemigo. Pensemos un poco en las guerras de aquellos tiempos, porque estamos hablando de armadura. Amén. Armadura tiene que ver con guerra. Cada soldado procuraba ir lo más protegido que pudiera a la guerra. Y aunque la guerra demorara días o semanas o meses y en algunos casos hasta años, estos soldados no se quitaban, mientras estuvieran en la guerra, no se quitaban nunca la armadura, porque de ello dependía su vida. Pues si ellos no se la quitaban, ¿por qué nosotros vamos a andar sin armadura en medio de la guerra? Si nuestra guerra es permanente, es lo que estamos diciendo, que tenemos una guerra permanente. Un soldado sin armadura en la guerra es un soldado muerto. Esa es la razón por la cual Dios nos dejó esta armadura, para que nos vistamos con ella y nunca nos las quitemos. Yo aprendí eso, porque en una etapa de mi ministerio pastoral, tuvimos muchos enfrentamientos directos con el diablo y sus demonios. Y teníamos un grupo de hermanos y hermanas que estábamos metidos de lleno en esta batalla. Y nos dimos cuenta de algo, de lo vulnerable que éramos nosotros. Y el enemigo se estaba aprovechando de esas debilidades y flaquezas y nos estaba haciendo daño. Entonces el Señor nos habló y nos dijo que necesitábamos seguir las instrucciones que él dio a través del apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6, que necesitábamos vestirnos cada día con esa armadura que él nos proveyó allí a través de la palabra de Dios. Así que estudiamos detenidamente este pasaje y comprendimos lo que el Señor nos estaba diciendo. Y de allí en adelante el rumbo de la batalla cambió y comenzamos a obtener muchas victorias. Todas esas vulnerabilidades, amén, que nosotros teníamos, se pudieron ir sellando, por decirlo a Dios. Eran grietas que nosotros teníamos en el medio de la armadura, amén. Y a través de la comprensión de lo que significaba en realidad la armadura de Dios, nosotros nos pudimos revestir de ella. De la misma manera, hermano, queremos que ustedes también puedan vencer al enemigo al comprender lo que significa esta armadura. Recordemos que es una batalla espiritual, porque nuestra batalla, lo dice bien claro aquí la Biblia, el apóstol Pablo, no es contra seres humanos, no es contra personas, sino contra espíritus malignos, comenzando con Satanás, el diablo, y siguiendo con los llamados principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad, todas ellas ocupando las regiones celestes, o sea, el primer cielo, el que está a nuestra vista. Allí está todo ese ejército de Satanás y él mismo. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer en esta batalla? Lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros, amén, necesitamos, amén, cada día la fortaleza de Dios en esta batalla. Nuestra victoria no está en nuestras propias fuerzas.
ni en nuestros argumentos, ni en nuestra inteligencia, ni en nada de lo que hagamos. Nuestra victoria depende del Señor, y por eso nosotros debemos fortalecernos en Él a través de esa relación especial, íntima, constante, permanente con el Señor. Por eso el salmista David decía: Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Tenemos batallas espirituales todos los días. Y a veces nosotros no lo vemos así, lo vemos como algo natural. Pero la mayoría de las batallas que nosotros tenemos son espirituales. Y por lo tanto tenemos que aprender a usar las armas y la armadura que Dios nos ha dejado. Recordemos que el diablo anda como león rugiente, dice la palabra de Dios, alrededor de nosotros, tratando de destruirnos, de acabarnos. Por todo esto, tenemos que estudiar cada pieza que menciona el Señor, y eso es lo que vamos a hacer en este estudio. Y vamos a comenzar con el versículo 14, que es el cinturón de la verdad o el cinto de la verdad. El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a leer solamente hasta allí porque nos interesa ahora mismo el cinturón de la verdad. La razón, dice la Biblia, por la que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios es para que podamos estar firmes. El secreto de nuestra victoria en Cristo es estar firmes en Él. Recordemos en la Biblia a Gedeón y sus 300 hombres, que peleó contra un ejército de más de 100,000 hombres. ¿Por qué ellos obtuvieron la victoria? Porque dice que ellos se mantuvieron firmes en el Señor, firmes cada uno en su puesto, sin abandonarlo, sin retroceder. Ellos obtuvieron la victoria, y esa victoria jamás podrían haberla ganado desde un punto de vista militar. ¿Y por qué lo ganaron? Porque se mantuvieron firmes en Cristo, en el Señor. Observen que el apóstol Pablo dice: toda la armadura, amén. Vestidos, el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, amén. No una parte de la armadura, toda la armadura. La armadura está compuesta de varias piezas. Aquí se mencionan 6 piezas, ahora las vamos a ir identificando. Ya hablamos del cinto de la verdad. Significa que no podemos escoger las piezas que queremos usar, y aquellas que no nos gustan no las vamos a usar. No es así. Y ahora ustedes van a comprender por qué yo digo esto. Es como el soldado en la guerra. El soldado en la guerra no va a escoger las piezas de la armadura que va a usar. Él no puede estar en medio de la guerra y de repente se va a quitar el casco porque dice que el casco le da mucha calor. Porque eso puede significar la muerte de ese soldado, porque tiene la cabeza descubierta. Igual nosotros tenemos que usar toda la armadura de Dios si no queremos sufrir daños del enemigo. La eficacia de esta armadura depende sobre todo de la oración, que dice el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, todo depende de la oración, todo depende de nuestra relación con Dios. O sea, la eficacia de esta armadura depende sobre todo de la oración. O sea, no podemos orar hoy sí y mañana no. Amén. Porque allí donde nosotros dejamos de orar, allí dejamos grietas en la armadura, en la abertura. Hay aberturas, amén. Mire, hay un relato, amén, que puede ser algo simbólico o algo real, no lo sé. Pero se habla de una caravana de cristianos, tiempos antiguos, que viajaban por lugares peligrosos. Y dice que todas las noches esos cristianos se reunían para orar. Todos se reunían para orar. Y ahí estuvieron, el Señor los protegía, el Señor los guardaba. Pero resulta que un día, una noche, ellos estuvieron haciendo ciertos trabajos que los agotaron. Y ellos no pudieron orar esa noche. Se sintieron muy cansados, débiles. Al día siguiente se presentaron unos hombres que eran en realidad salteadores, una banda de salteadores.
Y ellos fueron a preguntarle algo a estos hombres, a estos cristianos. Y ellos le dijeron, mire, todas estas noches nosotros hemos estado acechándolos. Y no podíamos llegar porque había un ejército de hombres vestidos de blanco alrededor del campamento. Sin embargo, anoche vimos que no estaba ese ejército de soldados. Ahora yo quiero saber qué fue lo que sucedió. Y entonces ellos entendieron en realidad que Dios los estaba guardando a ellos. ¿Por qué? Por esa oración constante, permanente de ellos. Pero que en el momento en que ellos dejaron de orar, se perdió allí la protección del Señor. Bien, seguimos adelante. El cinturón, que estamos hablando ahora del cinturón de la verdad. El cinturón o el cinto de la verdad. El cinturón era el que sostenía el vestido, la túnica, y además sostenía la espada. Era muy importante. Ceñirse los lomos era lo primero que tenía que hacer el soldado en la guerra. Y esta expresión nosotros la encontramos en varias partes de la Biblia. En el libro de Éxodo, por ejemplo, creo que es la primera vez que nosotros encontramos esta expresión. Cuando el Señor le ordenó que sacrificaran un cordero, ya el último día que iban a salir de Egipto, y le dijo que estuvieran preparados, ceñidos sus lomos para partir hacia la tierra prometida. Y ese ceñir los lomos significa ajustarse el cinturón, recogerse la túnica para estar listos para marchar. Pero aquí se habla de ceñirse los lomos, la cintura con la verdad. Aquí se trata de algo diferente. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros sabemos que la verdad es Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios, dice Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo es palabra, logos en el griego. Jesús era la palabra viviente de Dios aquí en la tierra. Ceñir nuestros lomos con la verdad es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como nuestro Redentor. Ceñir nuestros lomos con la verdad es creer a la palabra de Dios. Lo contrario a la verdad es la mentira, y el padre de la mentira es el diablo. Esa es su principal arma. Dice la Escritura que él es padre de mentira, que es mentiroso, y él va a tratar de engañarnos a nosotros. Por eso necesitamos estar firmes en lo que hemos creído, en la verdad de la palabra de Dios. Nosotros como humanos somos imperfectos, hermanos, y le vamos a fallar a Dios. Allí es donde entra el diablo con sus mentiras, aprovechando esa debilidad nuestra, de nuestra humanidad. ¿Para qué? Para acusarnos y hacernos sentir mal, terrible, y hacernos sentir que no merecemos el perdón de Dios. Pero hay un atributo de Dios muy importante, que es la misericordia. Y dice la Biblia que la misericordia es más grande que los cielos, más grande que la mar. Él solo pide arrepentimiento, más nada. Arrepiéntete, yo te perdonaré. El diablo te va a decir a ti, hermano mío, que tus hijos no llegarán a los pies de Cristo, o no regresarán si ya estuvieron en la iglesia. Entonces tienes que usar el cinturón de la verdad. La verdad es que si yo creo en Jesucristo, seré salvo yo y mi casa, porque eso lo dice la palabra de Dios. Dios no miente, el diablo sí. Solamente que tenemos que orar, solamente que tenemos que creerle a Dios, solamente que tenemos que mantenernos firmes en esa verdad y en la oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alaben al Señor, hermanos, amigos, allá donde están. La verdad es que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de salvación, herederos de vida eterna. El diablo no me puede decir a mí lo contrario. Llenemos nuestra mente, llenemos nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros creemos a la verdad de la palabra de Dios y a Jesús como el autor y consumador de la fe, nosotros estamos vestidos con el cinto de la verdad. El segundo elemento o la segunda pieza en esta armadura
es la coraza de justicia. Ahí mismo, en el verso que estábamos leyendo, el verso 14, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿Qué será la coraza de justicia? La coraza del soldado romano era una pieza de metal que le cubría el pecho, sobre todo el corazón, porque sabe que el corazón es la parte más vulnerable del ser humano. Amén. También se le llamaba el pectoral. Era necesario usar esta pieza, o de lo contrario el soldado lo podían matar en la batalla en poco tiempo si iba sin esa pieza. Aquí hablamos de la coraza, pero estamos hablando de la coraza de justicia. La coraza de justicia. En el libro de Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, justicia, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros habíamos sido destituidos de la gracia de Dios por el pecado del primer hombre, Adán, y habíamos quedado bajo condenación. La palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán, es lo que quiere decir este pasaje. Pero apareció el segundo Adán, Jesucristo, el cual abolió en la cruz ese decreto de muerte que había contra nosotros y nos justificó delante de Dios. Dice Romanos capítulo 5 verso 18, que así como por el pecado de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por esa muerte de Jesucristo en la cruz, nosotros fuimos justificados delante de Dios y ahora estamos vestidos con la coraza de justicia. Ya el diablo no puede acusarnos porque nuestro pecado ya fue clavado en la cruz junto con Jesucristo. En el libro de Isaías capítulo 53 dice que Dios cargó en Jesucristo todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Allí el Señor cargó con ellos en la cruz. Puede haber momentos en que no nos sentimos dignos de servirle a Jesús, porque le fallamos como humanos, como decían antes. Pero eso no quita que ya estemos justificados y que estemos revestidos de la coraza de justicia. Eso no nos va a quitar esa coraza de justicia. La justificación es una sola. Y eso no nos lo puede quitar el enemigo. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y vamos a encontrar la misericordia de Dios. Nosotros estuvimos en tinieblas en otro tiempo, pero ahora caminamos bajo la luz de Jesucristo. Nuestro pasado, con todos los errores que cometimos, quedó allá, quedó en el pasado. Y ya Dios se olvidó de ellos, dice la Escritura. Dice que lo arrojó al fondo del mar. Nosotros adquirimos una nueva identidad y una nueva ciudadanía cuando vinimos a Cristo. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos. No pertenecemos a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar verdadero está allá en los cielos junto con el Señor. Por eso nosotros debemos estar seguros y tranquilos, porque ya hemos sido justificados. Cuando hablamos de vestirnos de la armadura de Dios, hablamos de esto, precisamente de nuestra posición en Cristo y de estar convencidos de estas cosas sin ninguna duda, sin que nadie nos mueva de esa posición, de ese pensamiento. La tercera pieza de la armadura de Dios es el apresto del Evangelio de la paz. Dice el verso 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
el calzado del soldado romano eran unas sandalias de cuero que se ataban al pie y arriba de los tobillos con unas cuerdas de cuero. Y generalmente tenían clavos o púas en la suela para un mejor agarre al suelo. Eran, para compararlo con algo hoy, eran como decir los tacos que usan los futbolistas, que tienen esas puntas en la suela. Amén. Eran muy prácticas para moverse, con flexibilidad y ligereza, que era esencial en la batalla. Un soldado definitivamente no podía ir descalzo a la guerra, porque iba a tener un gran problema. La iglesia del Señor tiene el deber. Nosotros tenemos el deber de llevar el mensaje del evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, porque fue el mandato que dio el Señor allí antes de partir de aquí de la tierra. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, del verso 13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y continúa diciendo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, de los que anuncian el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo y los cristianos de su época viajaron cientos de kilómetros para llevar ese mensaje. Recorrieron toda Asia, parte de África, parte de Europa. El apóstol Pablo hubo un momento en que dijo, ya no me queda ya más lugar donde ir, porque ya todo lo he llenado con el evangelio de Jesucristo. ¿Qué distancia hemos recorrido nosotros llevando el evangelio? Y en realidad no se nos pide ir tan lejos, no se nos pide ir a recorrer cientos de kilómetros, miles de kilómetros, como los cristianos de los tiempos de Pablo, solo que lo llevemos dentro de nuestra comunidad, al trabajo, donde nosotros vayamos. El enemigo quiere llenarnos de dudas y temores con relación a esto, que nos van a rechazar, que nos van a insultar, que no nos van a recibir, que no tenemos la capacidad para llevar el mensaje del evangelio. Todo eso va llenando nuestra mente y nosotros tenemos que reprender esos pensamientos porque no son de nosotros, vienen del enemigo. Recuerden que él dispara dardos a nuestra mente. Para llevar este mensaje, lo único que tenemos que hacer es amar a Dios y estar agradecidos con él. Y yo creo que todos los hijos de Dios están agradecidos con él. Igual que el apóstol Pablo, lo que tenemos que hablar en primer lugar es el testimonio de nuestra conversión, lo que éramos antes y lo que somos ahora por la gracia de Dios. Y luego hablarle de los pasos que dimos para ser hechos hijos de Dios y herederos de la salvación. No es nada complicado, es algo sencillo y Dios nos va a respaldar. Amén. Pero tenemos que calzar nuestros pies con ese apresto del evangelio de la paz, porque es parte de la armadura. Yo les decía que nosotros no podemos escoger las partes de la armadura que nos queremos vestir y cuál no. Necesitamos vestir también nuestros pies, nuestra vida, con el evangelio de la paz de Jesucristo. No tienes que ir a una universidad teológica para poder dar el mensaje del evangelio. No tienes que tomar seminarios, aunque son buenos. Solo falta que estés dispuesto a calzarte el calzado del evangelio de la paz. Yo me he visto de la armadura de Dios cada día cuando comparto el evangelio con alguien. Allí entonces yo me estoy vistiendo con esa parte de la armadura que es necesaria. Puede ser allá en el trabajo con mis compañeros que comparto esa palabra. Puede ser en el vecindario con los vecinos. Puede ser en la escuela, la joven con los compañeros. Puede ser con el celular que tanto se usa hoy en día, enviando mensajes de textos de la Biblia a personas conocidas o videos relacionados con ese tema.
Recordemos, hermanos, que la bondad y la misericordia de Dios es grande y que Él está buscando al hombre para traerlo hacia sí, para traerlo al plan de salvación. Hay muchas maneras en nuestros días para compartir las buenas nuevas de salvación. Son 6 piezas, como les decía, pero el tiempo no nos va a alcanzar para cubrir todo este material. Así que vamos a llegar hasta aquí con estas 3 primeras piezas y el próximo domingo estaremos concluyendo con las que faltan. Amén, si Dios lo permite. Para concluir, hacemos esta reflexión. El vestirnos con la armadura de Dios no es como quien se pone una ropa. Se trata de nuestra relación con Dios. Se trata de nuestra labor como obreros de la viña. Obreros de Jesucristo. Se trata de nuestra convicción en lo que hemos creído. Se trata de vivir una vida cristiana conforme a como está ordenado en la palabra de Dios, las ordenanzas de la palabra de Dios. Se trata de tener la verdad de la palabra de Dios en nuestros corazones. Se trata de seguir las instrucciones que están en este libro. Dios quiere vernos a nosotros vestidos con esa armadura del soldado de Jesucristo. Esto es una guerra, hermanos, amigos, y para poder vencer en esta guerra tenemos que andar vestidos. Estamos en un tiempo muy peligroso. Mire, el diablo está disparando dardos a nuestra mente para hacernos para confundirnos, para hacernos trastabillar, caer, si es posible. Ahora en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y sabemos que muchos hermanos, amigos han pasado y están pasando algunos por situaciones bien terribles, pero hay que mantener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesucristo. Y hay que defendernos de esos ataques del enemigo que él está constantemente disparando a nuestra mente. Mira, tú eres hijo de Dios y mira cómo estás, no tienes ni para comer. Mira, tú eres simpatizante de la iglesia y ¿dónde está la mano de Dios en tu vida? Oh, hay tantas cosas con las que el enemigo ataca. Oh, mira, tú estás enfermo, te enfermaste del COVID. Y eres hijo de Dios. ¿Qué sucedió? Oh, yo quiero decirle, hermano, que hablamos de eso ya en otros estudios, amén. Pero esto viene de parte de Dios, esto que está sucediendo. Y si Dios quiere hacernos pasar por eso, Dios lo hace, porque al cristiano todas las cosas le vienen a bien. Todas las cosas le vienen a bien. Aún una enfermedad, aunque usted no lo crea, aunque usted dude, hasta una enfermedad le viene a bien al cristiano. Entonces, nos gozamos grandemente, hermanos, amigos, de haber podido compartir con ustedes esta primera parte de este estudio. Yo los exhorto, hermanos y amigos, a que continuemos adelante porque es orden del Señor. No flaquemos, no desmayemos, sigamos adelante. Miren, la meta está cerca. Estamos llegando ya al final. Todas las señales que Dios ha puesto en su palabra, ha señalado, ha marcado, se están cumpliendo delante de nosotros. Así que ahora es cuando más que nunca nosotros tenemos que mantenernos firmes y con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Que Dios los bendiga, hermanos, amigos, y como siempre les digo, si no se ha suscrito a nuestro canal Asamblea Apostólica La Peña de Oreb, hágalo en este día. Van a aparecer 2 iconos a mi derecha y a mi izquierda. Usted marque allí donde está la foto de la familia pastoral, hágale clic ahí y suscríbase. Y hágale clic a la campanita también para que le lleguen los anuncios de la programación que nosotros tenemos. Que Dios le bendiga ricamente. Amén.